Bom dia, pessoal. Nós estamos então hoje aqui com a professora Bibiana Jimena Sarmiento Alvarez, que é pesquisadora titular da Cátedra Unesco de Direitos Humanos e Violência, Políticas Públicas e Governança, sediada na Universidade Externado de Colômbia. Ela é professora nessa universidade e desde 2007 realiza pesquisas sobre o direito à justiça das vítimas do conflito armado colombiano. Essas pesquisas se dão a partir de diferentes abordagens e perspectivas, dentre elas a perspectiva da infância, o direito à justiça das pessoas deslocadas internamente e a perspectiva da justiça distributiva. Seu projeto de pesquisa mais recente concentra-se na justiça restaurativa e suas aplicações no processo de justiça transicional realizado na Colômbia. Sua formação acadêmica inclui bacharelado em Direito, mestrado em Direito da Criança, com bolsa concedida pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, e doutorado em Direito, mais especificamente em Direito, Política e Ciências Sociais, Direitos Fundamentais na Sociedade Global. Profesora Jimena, es un gusto enorme tenerte acá con nosotros. Quisiera, bueno, agradecer por tu tiempo y tu disponibilidad. Y bueno, empezar preguntándote cómo hacer una contextualización de este acuerdo de paz y de la Jurisdicción Especial de la Paz en Colombia. Gracias. Muchísimas gracias, Fernanda, a ti y a todas las personas que nos acompañan y que tienen el interés y la curiosidad por entablar este diálogo conmigo y conocer un poquito más del proceso de justicia transicional que se está llevando a cabo en Colombia desde una perspectiva restaurativa. Bueno, Colombia, digamos, comparte muchas tragedias con Brasil y distintas formas de violencia y de situaciones estructurales que explican esa violencia. En Colombia, la particularidad y de pronto la diferencia tiene que ver con la forma que adquiere esa violencia y que, digamos, teniendo en cuenta la caracterización internacional del derecho internacional, nos permite hablar de un conflicto armado interno. Digamos que es una forma muy especial de violencia con un impacto y una, digamos, sistematicidad, nivel de organización de los grupos armados que la diferencia de otros contextos también latinoamericanos donde hay violencia, pero donde no hay un conflicto armado. Las explicaciones del conflicto armado en Colombia son múltiples, ¿no? Más conocida, por supuesto, la incidencia perversa que ha tenido el narcotráfico como fuente y digamos, como motor de la guerra. Esa es la más conocida, pero no la única. En el conflicto armado colombiano también, digamos, han jugado un papel importante los procesos de exclusión de la participación política de amplios grupos. Incluso desde una perspectiva de derechos humanos tiene mucha relevancia un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativo a un grupo político de corte, digamos, de ideologías de izquierda que fue prácticamente exterminado. Este caso, creo yo, emblemático, da cuenta de cómo en el conflicto también muchos grupos, actores armados con una ideología política o con unas fundamentaciones políticas han justificado su razón de ser en el conflicto precisamente debido a esa exclusión política que algunos sectores ideológicos del país no han tenido históricamente. Hay muchos factores, otro importante sin duda alguna tiene que ver con la desigualdad y los procesos, digamos, que han permitido y legitimado que muy pocas personas puedan acceder a la propiedad privada y a medios de subsistencia dignos. Nosotros no hemos tenido una dictadura en Colombia, digamos, como lo han podido tener otros países del Cono Sur, pero sí hemos tenido unos procesos de exclusión socioeconómica muy fuertes que también de alguna manera dan cuenta y justifican ese conflicto.
Y así podría hablar de muchos factores. He mencionado, creo yo, tres que resultan, digamos, ya factores relacionados con el conflicto ampliamente aceptados, pero y que además van a dar cuenta de por qué cuando en el 2016 se firma el acuerdo de paz, esos acuerdos de paz incluyen muchos de esos aspectos, la respuesta a muchos de esos aspectos. En Colombia, antes del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, aparte de todo en Colombia, han sido varios los actores armados, algunos de corte, digamos, que han aspirado al reconocimiento como actores políticos o cuyas finalidades de participación en la guerra son políticas, son los grupos guerrilleros. Pero también hemos tenido actores del conflicto de tipo más cercano a los grupos de autodefensas o paramilitares en nuestro país, son otros actores y por supuesto, el Estado y sus Fuerzas Armadas también han participado en el conflicto, de manera que tenemos distintos actores. Con todos ellos se intentaron antes del 2016 procesos de intentos de acuerdos de paz, intentos de desmovilización a través de distintas pequeñas herramientas legales, como por ejemplo lo que pasó en el 2006. En el 2006 hubo un proceso de desarme y desmovilización de grupos paramilitares que se dio en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Ese es un antecedente, pero que no, digamos, fue un proceso, por supuesto no se podría llevar así, de paz, sino un proceso de desarme y con unas políticas de, digamos, de alternatividad penal para que estas personas motivarlas a dejar las armas. De manera que, y han habido pequeños procesos de negociación con algunos grupos previos a lo que pasó desde el 2013, creo yo, 2012, con la guerrilla de las FARC. La guerrilla de las FARC es una de las más antiguas en nuestro país y también una que, digamos, la más representativa desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque tenía un impacto, los daños que ocasionó la guerrilla de las FARC, las victimizaciones fueron significativas en términos de afectaciones de distinta naturaleza. Y en números también hablábamos de una guerrilla que tenía una fuerza armada significativa. De manera que para llegar a un acuerdo de paz con esa guerrilla, o llegar a un acuerdo de paz con esa guerrilla para Colombia significó un gran avance. Fue un gran avance en el proceso de construcción de paz. Y aun cuando no voy a entrar en el detalle de los dilemas políticos que giraron en torno a la aprobación o incorporación de ese acuerdo en nuestro ordenamiento jurídico, porque ese ya es otro tema muy largo, voy a resumir diciendo que en el 2016 se firma este acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Es para nosotros en Colombia el primer acuerdo de paz, digamos que tiene un impacto importante en términos de política transicional. No solamente por lo que ya les dije del grupo con el que se estaba negociando la paz, sino también por el alcance de lo que se acuerda. Entonces, es un acuerdo que abarca 5 puntos principalmente, perdón, creo que 6 puntos que van desde una reforma rural integral, lo que mecanismos de participación política, una política contra las drogas y otro muy importante que es el que nos tiene aquí, del que más voy a hablar, y es el acuerdo, digamos, del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Ese es uno de los 5 o 6 puntos, si mal no recuerdo, del acuerdo y creo yo el más importante. En ese sistema, el gobierno y las FARC pactan, como lo dice su nombre, un amplio número de medidas, procesos, iniciativas para atender los impactos de la guerra para las víctimas. Y esas medidas incluyen una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que es de carácter extrajudicial y que tiene mucho sentido en un país en el que la guerra ha generado tantas desapariciones. Otra medida muy importante es el de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuyo mandato también fue temporal, ya lo terminó, y nos dejó un valiosísimo informe de memoria histórica sobre el conflicto.
en nuestro país, también un mecanismo extrajudicial, y el mecanismo judicial, que es el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Como ustedes lo pueden intuir, este mecanismo del sistema integral tiene la finalidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes contra la humanidad e infracciones al DIH cometidos en el marco del conflicto armado. Por supuesto que dicho así implica hablar de todos los actores del conflicto, pero al ser un acuerdo firmado entre la guerrilla de las FARC o ex guerrilla y el gobierno, esa jurisdicción tiene competencia frente a, por supuesto, a los integrantes de la guerrilla de las FARC que se acogieron a este acuerdo y, digamos, los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia que también participaron en el conflicto y se pudieron ver involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Esas son las personas frente a las cuales tiene principalmente y de manera forzosa competencia la jurisdicción. Hay otras personas que eventualmente, sin haber hecho parte de las FARC o de las Fuerzas Armadas, pueden llegar a tener, digamos, a ser juzgados por la jurisdicción, pero en unos casos muy concretos y siempre de manera voluntaria. Así llegamos a la jurisdicción. No sé si en este momento quieres que de una vez entre en materia de la jurisdicción o, o esperas esperamos a la segunda pregunta. Sería interesante oírte un poco sobre la jurisdicción en general. Pero bueno, ya te adelanto que a nosotros interesaría muchísimo oírte sobre cómo ha sido la implementación de la justicia restaurativa en la Jurisdicción Especial para la Paz desde las investigaciones que tienes hecho, claro. Gracias, profesor. A ti, Fernanda. Pues la jurisdicción no es el primer tribunal, digamos, que haya existido en el mundo para juzgar estos graves crímenes. Pero tiene en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene un elemento muy, muy novedoso, que es la razón por la cual interesa a tantos y ha llamado la atención de Fernanda, quien sin duda tiene un interés profundo en una mirada restaurativa de justicia o en otras miradas de justicia distintas a las convencionales. ¿Por qué? Porque la jurisdicción tiene dos particularidades. En principio es un tribunal que investiga, juzga e impone una sanción, eso digamos que lo sabemos todos, que lidia y digamos que juzga graves violaciones a los derechos humanos, eso tiene una connotación. Se guía por un procedimiento en principio de tipo penal, convencional, pero con dos particularidades. La primera, a grandes rasgos, la primera es que incorpora, digamos, el acuerdo habla de justicia prospectiva. Y dice desde el comienzo el acuerdo de paz que en Colombia, digamos, se persigue con este proceso de transición de la guerra a la paz una justicia prospectiva que, como ustedes lo ven, apunta no tanto a ligarnos a considerar lo que pasó en el pasado, sino mirar cómo esa justicia nos permite un futuro posible en condiciones de paz. O sea, mira hacia adelante, se proyecta hacia el futuro y no solamente hacia el pasado, por un lado. Y por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene como principio la justicia restaurativa. Se incorporó desde el acuerdo y desde los actos legislativos que incorporaron o vincularon el acuerdo al ordenamiento jurídico, concretamente a la Constitución Política de Colombia. Ese principio de justicia restaurativa además va a determinar que el proceso tenga una vía, una de las tres vías posibles, sea para aquellos digamos, el término jurídico de quienes son juzgados en la jurisdicción es el de compareciente. Ese es un nombre, digamos, así como están las víctimas, víctimas a quienes se les quiere garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Están los comparecientes, que son quienes, como su nombre lo indica, comparecen ante la JEP y van a, digamos, a cumplir con el llamado de la justicia. Existe en la jurisdicción en virtud del principio restaurativo que además dice, por más de que sea un procedimiento penal, se va a buscar que este procedimiento no sea adversarial,
sino, es decir, que no se trate de un proceso en el que las partes se van a confrontar y el compareciente va a estar tratando de mostrar su inocencia y la jurisdicción y las víctimas lo contrario. No, la idea no es generar este escenario adversarial, sino que todo se guíe por el principio dialógico. Y por ejemplo, que en la construcción de la verdad, digamos, lo que prime sea el diálogo. Y eso ya plantea una gran diferencia. Porque un tribunal que juzgue graves crímenes y que lo haga a través, digamos, de la promoción del diálogo desde un enfoque restaurativo es algo muy novedoso. Es la primera vez que ocurre desde un escenario judicial. Eh, Les decía que una de las formas y que dan cuenta de ese carácter ampliamente restaurativo de esta jurisdicción es que una de las vías para comparecer ante la JEP es a través del reconocimiento. Entonces, aquellos miembros, aquellas personas que cometieron graves violaciones y cuya competencia le ocurre a la JEP, o sea, está en cabeza de la JEP, pueden llegar de manera voluntaria reconociendo todos sus crímenes. Y miren que cuando yo hablo de reconocimiento, ya aquí estamos hablando de una palabra que se inserta en el campo de lo restaurativo. Entonces, estos comparecientes que llegan desde el comienzo reconociendo verdad y responsabilidad, a la larga son aquellos que van a tener el trato más benéfico, beneficioso y que van a tener, además se van a beneficiar de las sanciones restaurativas, que vamos a hablar también al final de esta conversación. ¿Qué implica llegar digamos, llegar a la jurisdicción reconociendo sus crímenes? Quiere decir que llegan con un desafío muy grande porque no van a llegar a esta jurisdicción a defenderse, como les decía, sino a reconocer, además con unos alcances mayores a los que uno considera normalmente en un proceso penal, porque no es solamente afirmar con la boca, yo reconozco, sino haber hecho un proceso reflexivo frente al reconocimiento que además considere a las víctimas desde su dignidad y desde todos los daños que le pude haber causado. Esa es una de las vías, la más restaurativa. Hay otras dos en las que ya no son tan restaurativas, sino que tienen un carácter más adversarial y digamos que en efecto llevan a unas consecuencias penales de tipo convencional, privativas de la libertad. Por eso digamos que esos dos caminos los podemos dejar de parte y concentrémonos en el camino del reconocimiento. Llevamos, la jurisdicción arranca en el 2016, una etapa de alistamiento o prealistamiento. Y digan ustedes, ese mismo año o el siguiente, desde esos años hasta hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz ha abierto 11 macrocasos, cada uno de los cuales, digamos, estos 11 macrocasos fueron, ustedes saben que frente a graves crímenes y crímenes además masivos, sistemáticos, tristemente la justicia transicional no se puede ocupar de todos y tiene que priorizar y seleccionar. Eso se traduce en 11 casos. Esos casos están priorizados y a partir de unos criterios temáticos, es decir, algunos están referidos a unos crímenes concretos. Uno muy importante, el de secuestro y privaciones ilegales de la libertad. Otro, por ejemplo, está referido al reclutamiento ilícito. Otro está referido a las ejecuciones extrajudiciales que comprometen a miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esos son los casos priorizados temáticos. Hay otros casos priorizados territoriales que tienen que ver con unos territorios del país que fueron desproporcionadamente afectados por la guerra. Tenemos el Urabá, tenemos unas regiones del Pacífico colombiano como ejemplos. Otros casos, en cambio, tienen un enfoque diferencial, un enfoque poblacional. Y combinan también algunas violencias. Uno de esos, por ejemplo, es el que tiene que ver con la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado. Hay otros casos que se focalizaron en las afectaciones que sufrieron los pueblos indígenas. Y así, bajo esos tres criterios, tenemos 11 casos, macrocasos adelantados por la jurisdicción
en los que desde el 2016 hasta hoy han comparecido miembros de las extintas FARC, miembros de la Fuerza Pública, reconociendo sus hechos y brindando una verdad con la finalidad de satisfacer las expectativas y los derechos de las víctimas. La jurisdicción, en principio, como les decía, tiene este procedimiento penal, pero con unas variaciones todas introducidas por la lógica restaurativa, como llegar desde el reconocimiento, como construir la verdad de manera dialógica, que esto es algo muy importante. Eh, También hay, digamos, otras particularidades como unas audiencias que tienen un impacto o un alcance fuertemente restaurativo. Hay incluso una que se llama audiencia restaurativa, pero todavía no se han tenido de estas porque procesalmente los casos han sido demorados, difíciles, largos, pero sí hemos tenido ya, y de no sé si al final lo podamos hablar, hemos tenido audiencias de reconocimiento. Entonces, ¿eso qué significa? Que por primera vez, y yo lo digo en un capítulo que publiqué, por primera vez en la historia de la humanidad, un actor, digamos, en el marco de graves violaciones a los derechos humanos, en un escenario solemne como el de un tribunal, el de una audiencia, se sienta frente a sus víctimas y reconoce los hechos gravísimos, todos constitutivos de crímenes internacionales, y lo reconoce frente a sus víctimas desde el reconocimiento y desde la reconsideración moral que implica haber cometido esos hechos, no desde la justificación, no desde la revictimización que se puede causar a una víctima cuando se le dice, ok, yo hice eso, pero pues estábamos en la guerra. Eso no pasa en esas audiencias. Y no pasa porque previamente estos comparecientes han estado inmersos en procesos de encuentro y diálogo restaurativo mediado por equipos multidisciplinarios que preparan a estos comparecientes para entender lo que significa la justicia restaurativa, lo que significa el reconocimiento y lo que significa la satisfacción de los derechos de las víctimas desde esa mirada. Estas audiencias de reconocimiento de verdad vale la pena observarlas y entender su relevancia. Si ustedes piensan en los juicios de Nuremberg, fue el primer acto solemne público internacional en el que autores de graves crímenes con la humanidad, contra la humanidad comparecieron a un escenario, a un escenario judicial solemne a garantizar, digamos, a responder a la justicia internacional. Pero esa presencia de esas personas juzgadas no fue ni desde el reconocimiento, ni desde una mirada restaurativa que permitiera que su presencia redignificara a las víctimas. Aquí tenemos una pretensión muy ambiciosa de que la presencia de estos comparecientes en el estrado judicial, en la audiencia, sirva para restaurar a las víctimas y para devolverles la dignidad que les fue arrebatada con los graves crímenes que se cometieron. Esto es lo más, digamos, lo más emblemático, creo yo, y lo más visible. Pero en la Jurisdicción Especial para la Paz hay muchas, digamos, intervenciones, momentos, miradas, procesos que tienen también un fuerte impacto restaurativo. Por ejemplo, ustedes saben que los procesos penales, bueno, y también de otras, digamos, en otras áreas del derecho, hay unas medidas de protección, las medidas cautelares. En la Jurisdicción Especial para la Paz también se han dictado medidas cautelares, y estos son apenas ejemplos que rescatan la dignidad de las víctimas a partir de sus exigencias y particularidades culturales. Entonces, así por ejemplo, tristemente en Colombia tenemos ríos, estoy pensando en el Canal del Dique, ríos que fueron para pueblos afrodescendientes colombianos costeros, los lugares de encuentro, los lugares de trabajo. Estos ríos constituían para el pueblo ribereño, por ejemplo, afrocolombiano, su fuente de sustento, pero su fuente de encuentro, su fuente de disfrute, su referente geográfico, pero ligado a prácticas culturales.
En este río el conflicto, digamos, transformó esa fuente hídrica, la guerra, y yo creo que la violencia lo ha hecho posiblemente también en su país, ha construido esos lugares en lugares de dolor. Y así fue como en este canal del dique fueron arrojados muchos cuerpos para para desaparecerlos. De manera que de ser un río en el que se cantaba, se pescaba, se nadaba, se vivía, se volvió un cementerio flotante. La jurisdicción ante esa realidad dicta una medida cautelar para proteger esos cuerpos que estaban ahí frente a obras de infraestructura que implicaban, digamos, posiblemente perder la posibilidad de rescatar esos restos de seres humanos. Y profiere unas medidas cautelares que no solamente impiden que el río se altere, sino que además permite que esos pueblos ribereños expresen su dolor y restauren su dolor a través de prácticas culturales. Ustedes tendrían que ver también cómo los cantos de colombianos afrodescendientes y los ritos de estas comunidades estuvieron presentes en una audiencia de medidas cautelares. Entonces, es una forma de reconocer los derechos con un impacto étnico, cultural, pero sin duda alguna respondiendo a la restauración desde unas necesidades que van más allá de lo jurídico y que tienen que ver con cómo curar mi dolor desde mi afrodescendencia, cómo proteger mis cuerpos desde mi mirada cultural y cómo además eso se hace teniendo que parar unos proyectos de infraestructura importantes, pero por encima de la restauración de las víctimas. Así hay muchos ejemplos, digamos, de una jurisdicción que tiene una tarea muy difícil porque tiene que combinar una mirada convencional penal retributiva con una fuertemente restaurativa, porque no es que la jurisdicción sea estrictamente restaurativa, es retributiva y restaurativa. Esas dos me vienen a la mente como ejemplos muy importantes del alcance restaurativo. El tercero es, creo yo, también uno muy importante, que es la sanción restaurativa o de la que se van a beneficiar aquellos que desde el comienzo reconozcan verdad y responsabilidad y contribuyan a la restauración y la reparación de las víctimas. Pero no sé, Fernanda, si aquí espero que tú formules la pregunta y ahí sí intervengo. Sí, claro, es bueno, muy interesante oírte sobre el tema de las audiencias de reconocimiento y también de esta variedad de medidas cautelares, ¿no? Y sé que sus investigaciones tienen tratado de estas medidas como los trabajos, obras y actividades de contenido restaurador. Entonces, por favor, sería interesante oír qué son estos trabajos, los TOARes, ¿no? Los TOAR, como respuestas, sea voluntarios o determinados por la JEP. Gracias. A ti. Yo les dije que la jurisdicción va a imponer tres tipos de sanciones. Dos que van a ser privativas de la libertad, que son para aquellos que no lleguen desde el comienzo reconociendo verdad y responsabilidad, es decir, aquellos que no tengan esa vocación restaurativa. A ellos les competirán o les tocarán unas sanciones privativas de la libertad convencionales, unas penas menores reducidas, pero como quiera que sea la pena que hasta el día de hoy conocemos. Esas son dos. Distinta, que son las sanciones alternativas y se me escapa la tercera. La otra, que es la más importante, es la sanción propia, así se llama. La sanción propia es aquella que tendrán los que desde el comienzo reconozcan verdad y responsabilidad y contribuyan a la reparación y restauración de las víctimas. Esas van a ser las sanciones propias. ¿Qué son las sanciones propias? Porque es la primera vez también que tenemos un tribunal que impone una sanción restaurativa en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es esta sanción restaurativa? Es que a estas personas no se les va a mandar a la cárcel, van a tener unas medidas, digamos, de restricción de derechos y libertades, pero no se van a mandar a la cárcel, sino que en cambio de eso se les va a decir, ustedes
responsables de estos graves crímenes realicen trabajos, obras o actividades con contenido reparador y restaurativo. Eso es a lo que corresponde la abreviatura TOAR, trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurativo. El acuerdo de paz enuncia unos tipos de TOAR, pero son solamente ejemplificativos. Algunos de esos son, por ejemplo, labores de desminado en zonas rurales, trabajos de reconstrucción de las vías que fueron afectadas en zonas rurales y urbanas, trabajos, digamos, de recuperación y restauración medioambiental también, pero son solo algunos ejemplos de la amplia variedad, digamos, de acciones que con sus propias manos y esfuerzo tendrán que realizar las personas que resulten juzgadas y que apliquen o, digamos, o que reúnan las condiciones para tener la sanción más restaurativa. Entonces, por primera vez, frente a graves crímenes contra la humanidad, vamos a tener unas personas condenadas, sancionadas, que en vez de estar en una cárcel, estén en una vía reconstruyéndola, manteniéndola, o estén en una zona rural quitando minas y de alguna manera beneficiando con eso a las víctimas del conflicto armado. ¿Qué hizo? Digamos que es importante que hasta el día de hoy la jurisdicción no ha impuesto sanciones, es decir, no ha salido la primera sentencia condenatoria, se espera que este año salga. Pero como no se quiso esperar hasta el final, a los comparecientes se les dijo, desde que arrancó el acuerdo de paz, ustedes pueden empezar a realizar esos trabajos de manera anticipada para que al momento en que reciban su sanción, ustedes puedan decir, ok, yo ya hice esto, considérelo usted jurisdicción, me faltará algo más, pero ya vengo trabajando por la comunidad y por las víctimas desde el 2016 que se firmó el acuerdo. A eso se les llama TOAR anticipados. Entonces, casualmente, una de las investigaciones que estoy adelantando actualmente tiene que ver con un TOAR anticipado en los Montes de María. Ese es el Caribe colombiano, una región del Caribe colombiano que sufrió, fue de los territorios más afectados por la guerra. Y allí un grupo de firmantes eh, a partir de lo que le decían las víctimas, realizó, construyó, sembró, es la palabra, un bosque y lo llamaron el bosque de la memoria. Entonces es un terreno en el que quitaron las plantas invasoras, porque además, como, así como en Brasil, en Colombia también hemos tenido procesos agroindustriales que, por ejemplo, han llenado nuestros valles y montañas y sabanas de palma africana, de teca y de árboles que no corresponden a nuestra digamos, variedad ecológica y, y han afectado esos territorios. Pues bien, estos firmantes llegan a este territorio, quitan esos árboles invasores e empiezan en cambio, a sembrar árboles con apoyo de las Naciones Unidas y el acompañamiento de de la JEP, perdón, y siembran árboles endémicos que tienen sentido para las víctimas y los empiezan a nombrar con placas que representan algunas de las principales víctimas de ese territorio. Y este es el bosque de la memoria, un bosque sembrado por firmantes del acuerdo de paz, muchos de ellos o casi todos comparecientes ante la JEP que en honor a las víctimas realizan este bosque y lo hacen de manera anticipada. Este es un TOAR anticipado. Esto como un ejemplo. La idea es que cada uno de esos trabajos, obras y actividades de alguna manera respondan a las reivindicaciones, expectativas y necesidades de las víctimas, también a los daños, que redignifiquen a las víctimas y bueno, y otra serie de condiciones que tienen que tener para que sean validados el día de mañana como sanción propia. Esos son los TOAR. Como les digo, es algo profundamente y ampliamente novedoso que ya y que nos hace pensar en ¿por qué no una justicia que no sea estrictamente castigadora, restrictiva de derechos, sino que ponga a la persona responsable, sancionada, juzgada, que la ponga a pensar en qué debo hacer yo con mi propio esfuerzo para aliviar el dolor que causé? ¿Qué debo hacer yo para reconstruir?
Y hay algo muy importante que no mencionaba. Los TOAR también tienen una vocación de reconstruir los lazos sociales rotos. Entonces, si pasamos de un momento, de una historia en el que estamos fragmentados como sociedad, nos vemos todos como enemigos, nos vemos buenos y malos, desconfiamos del otro, la idea es que con este trabajo que hagan los comparecientes sancionados, de alguna manera se generen unos nuevos vínculos para que ellos, digamos, ya dejen de ser vistos como actores del conflicto y se vuelvan actores de construcción de paz. Eso es, digamos, un poco lo de los TOAR y TOAR anticipados. Gracias, profesora. Esto es muy interesante. Me quedo pensando sobre, no sé si todavía has como que investigado este momento, que es el momento de construcción de qué va a ser este trabajo o qué va a ser esta obra o actividad. Entonces, por ejemplo, en el caso que investigas, si hay un trabajo de diálogo anterior y concomitante entre los comparecientes o los firmantes del acuerdo de un lado y de las víctimas de otro, para que se pueda construir un proyecto de obra que sea reparador, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo saber si algo anticipado va a tener un carácter reparador para las víctimas? Eso es una pregunta que me queda, si puedes comentar. Claro, digamos, lo que yo diga hace parte del experimento, digamos, porque todo está ocurriendo en la marcha, con muchas dificultades, porque además poner un TOAR, un trabajo, obra, actividad, implica muchísimas cosas. Tú mencionas la del diálogo con las víctimas, pero también está el de la viabilidad financiera, sostenibilidad, que ese trabajo no altere, por ejemplo, la política pública de ese territorio. ¿Sí? O sea, tienen que confluir muchísimas condiciones frente a las cuales la JEP también está teniendo avances. Pero en lo que tiene que ver, de manera que todo se está construyendo en el camino, digamos, y con aciertos y desaciertos. Pero en la práctica, lo que se les pide a los comparecientes es que cuando quieran proponer un TOAR, este sea de una u otra manera validado con las víctimas. No necesariamente con las víctimas directas, es decir, no con las víctimas, pero al menos con las víctimas del territorio donde se va a adelantar ese TOA. Entonces, en el caso concreto de los Montes de María, en el Bosque de la Memoria, estos firmantes hablaron con varias víctimas de ese territorio y escucharon qué era lo que ellas querían e hicieron esa, digamos, esa propuesta de bosque de la memoria, hablando con ellas. También puede pasar que comparecientes en una etapa procesal concreta propongan algo que de alguna manera, si no lo hicieron antes, después de alguna manera tenga un mecanismo de verificación con las víctimas donde ellas también tengan la oportunidad de opinar frente a si eso de alguna manera restaura o no. La JEP también pone sus propios criterios. Entonces también dice, ok, por ejemplo, de alguna manera esos TOAR tienen que relacionarse con el daño, ¿sí? Que causaron esos actores. Tiene que haber alguna especie, digamos, de confrontación con el daño que se causó. No puede estar desligado totalmente del daño. Tiene que tener de alguna manera reivindicar o considerar esos daños, considerar lo que han dicho las víctimas también. Y la JEP, digamos, tiene en últimas también su palabra, no solamente los comparecientes ni tampoco solamente las víctimas. Hay un diálogo, digamos, que se entrelazan, se triangulan esas tres voces y ahí finalmente se pueden llevar a cabo esos TOAR. Hasta el día de hoy estamos hablando de TOAR anticipados. Veremos cuando haya una sanción qué va a decir el juez de la jurisdicción en su sentencia de cómo tiene que ser esa sanción concretamente. Porque como les decía,
además de ser restaurativa, también van a haber unas medidas restrictivas de derechos que acompañen esos TOAR. Es decir, los comparecientes también van a estar sujetos a unas restricciones de derechos que no van a ser cárcel, pero que va a limitar sus posibilidades y eso está por verse cómo va a ser eso, por ejemplo. No sabemos cómo vaya a ser eso. Muy interesante. Bueno, no sé, me quedan muchas cuestiones en el sentido de mi interés en el proceso transicional y sobre todo el enfoque restaurativo. Tal vez sería interesante oírte sobre, bueno, qué son hoy, porque estamos como que a 9 años del acuerdo todavía, ¿no? Y muchas cosas se pasan en el trabajo del sistema integral y de la JEP, seguro. Y me imagino que, bueno, el trabajo de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad es un trabajo muy interesante también, pero me imagino haya muchos desafíos, ¿no? Como que gaños y desafíos también, como que resultados interesantes todavía y desafíos. ¿Qué nos puedes contar de su visión de estos desafíos para los próximos años de la JEP y sobre todo de su trabajo con el enfoque restaurativo? Son muchísimos, muchísimos desafíos, unos los que se perciben desde afuera y otros los que se reconocen desde adentro. Eh, desde adentro hay una conciencia de que víctimas y comparecientes de alguna manera se han involucrado activamente en la justicia transicional restaurativa, pero la sociedad colombiana menos. Las comunidades, incluso cercanas a víctimas y comparecientes, menos. Digamos, hay una preocupación interna por involucrar más a la sociedad, a las comunidades, para que sepan más de lo que está pasando y sean testigos, digamos, de esta nueva justicia transicional o justicia para la paz. Esa es una preocupación interna desde una mirada restaurativa, ¿no? Esa es una preocupación. Otra preocupación es cómo la jurisdicción tiene un periodo de tiempo, una vigencia temporal, pero los trabajos, obras y actividades van a ir más allá de esa vigencia. Entonces, existe la preocupación de cómo se le va a hacer seguimiento a esos trabajos en acto, cuando estén marchando, quién va a hacer ese acompañamiento y cómo va a ser esa garantía y cómo en esos TOR también se involucran más actores de la sociedad civil, ¿no? No solamente víctimas y comparecientes, sino otros actores. Esa es una preocupación interna. Los tiempos, digamos, hay una necesidad de que la jurisdicción ya avance en términos de sentencias, de decisiones, después, como tú lo decías, de tantos años. Está esa exigencia de queremos ver ya muchas decisiones ya en firme y no todavía etapas previas a la sentencia final. Desde afuera creemos que hay muchas miradas de lo restaurativo, esa es una apreciación personal, miradas muy disímiles de lo restaurativo. Unas más cercanas a lo que en la literatura entiende por restaurativo y otras no tan cercanas a eso. Otras miradas que confunden lo transicional con lo restaurativo o que confunden la reparación con la restauración o que creen porque el solo hecho de que la víctima participe es ya restauración. Y yo creo que es más que eso. O sea, garantizar la participación de la víctima es un derecho humano, es el derecho al acceso a la administración de justicia, es el acceso a tener una protección de mis derechos, es una garantía de ese derecho, pero no necesariamente es un alcance restaurativo participar en el proceso. Entonces, esa es una, digamos, una crítica muy mía
También la variedad de miradas, digamos aquí este es un cuerpo colegiado con muchos jueces que tienen todos distintas miradas y a los que además creo yo les ha faltado posibilidades de dialogar porque trabajan bajo mucha presión, tienen una responsabilidad muy grande, tienen una tarea que los supera materialmente porque es muy, muy grande y además es una tarea que vincula emocionalmente y afecta, porque es lidiar con graves crímenes, es un trabajo muy difícil. Entonces no han tenido, digamos, en ese contexto la posibilidad de dialogar más, de pensar más, de reflexionar más, de sentarse a escribir y a contarle al mundo qué significa para ellos hacer una justicia transicional restaurativa. Eso, digamos, no han tenido esa posibilidad y es una gran lástima. Y creo yo que también falta una mirada más creativa. A veces creo que siguen siendo jueces togados, muy apegados al imperio del derecho, de la ley, y que les falta, hay veces, creo yo, que podrían tener sentirse más libres e innovar y hacer cosas que tengan un gran impacto de manera masiva. Por ejemplo, tienen el dilema de que lo restaurativo deje de ser íntimo y se vuelva algo público, masivo, que pierda esa connotación de lo íntimo y se vuelva público. Creo yo que implica un gran desafío de creatividad que ellos, digamos, hasta ahora, creo yo, no han tenido, pero no como una crítica, sino creo yo, como una parte de lo que muestra también el hecho de estar limitado por el proceso, por la garantía de la intimidad y la seguridad, por la protección excesiva, digamos, excesivamente rigurosa y cuidadosa de las víctimas e incluso de los comparecientes. Pero creo que ahí podría ampliarse el espacio de creatividad e innovación, creo yo. Muy interesante, Jimena. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio poder conocer un poco de este proceso que está en desarrollo todavía y tenemos muchas expectativas también de aprender con ustedes. Creo que Brasil tiene muchos fenómenos en que las experiencias colombianas son muy valiosas. Entonces, quisiera agradecerte muchísimo por la parcería y bueno, por ter tomado tu tiempo para estar acá con nosotros compartiendo tus conocimientos que son muy, muy interesantes. Gracias. A ti, Fernanda, y a ustedes, muchas gracias por este espacio. Mil y mil gracias.